Título: Los desertores. Si bien es cierto que todas las grandes ideas cuentan con apóstoles fervorosos y dedicados, no es menos cierto que incluso las mejores de ellas tienen sus desertores. El espiritismo no podía escapar a las consecuencias de la debilidad humana. También tiene los suyos, y en ese sentido no serán inútiles algunas observaciones. En los primeros tiempos, muchas personas se equivocaron acerca de la naturaleza y el objetivo del espiritismo, y no percibieron su alcance. Al comienzo excitó la curiosidad, muchos veían en las manifestaciones apenas un simple objeto de distracción, se divertían con los espíritus, toda vez que éstos quisieron divertirlos. Era un pasatiempo, a menudo un complemento de las tertulias. Esta manera inicial de presentar el espiritismo fue una táctica hábil de los espíritus. Bajo la forma de diversión, la idea penetró en todas partes y sembró gérmenes sin atemorizar a las conciencias timoratas. Jugaron con el niño, pero el niño debía crecer. Cuando los espíritus serios y moralizadores tomaron el lugar de los espíritus bromistas, cuando el espiritismo se convirtió en ciencia, en filosofía, las personas superficiales dejaron de encontrarlo divertido. Para los que se preocupan por encima de todo de la vida material, resultó un censor importuno y molesto, razón por la que muchos lo dejaron de lado. ¿No debemos lamentar la existencia de esos desertores? Pues las personas frívolas no son más que pobres auxiliares donde quiera que se encuentren. Con todo, esta primera fase no puede ser considerada como tiempo perdido. Muy lejos de eso, gracias a aquel disfraz, la idea se popularizó 100 veces más que si hubiese asumido desde el primer momento una forma precisa. Además, de aquellos procedimientos intrascendentes y tediosos salieron pensadores serios. Esos fenómenos, puestos de moda por el atractivo de la curiosidad, y convertidos en una verdadera afición, tentaron la ambición de las personas que andan en busca de novedades con la esperanza de encontrar allí una nueva puerta abierta al lucro. Las manifestaciones parecían algo maravillosamente explotable, y más de uno pensó en hacer de ellas un auxiliar de sus negocios. Para otros era una variante del arte de la adivinación, un medio tal vez más seguro que el de la cartomancia, la borra de café, etc., para conocer el porvenir y descubrir las cosas ocultas, pues se consideraba que según la opinión vigente los espíritus todo lo sabían. Desde el momento en que esas personas advirtieron que la especulación se les escapaba de entre los dedos y se convertía en mistificación, y que los espíritus no acudían a ayudarlas a enriquecerse ni a indicarles los números que serían premiados en la lotería, o a revelarles la buena suerte y llevarlas a descubrir tesoros o a recibir herencias, como tampoco a favorecerlas con alguna invención fructífera que pudieran patentar, es decir, a suplir su ignorancia y a dispensarlas del trabajo intelectual y material, resultó que los espíritus no servían para nada y que sus manifestaciones no eran más que ilusiones. Esas personas ensalzaron al espiritismo, durante el tiempo en que esperaban obtener de él algún provecho, con la misma intensidad con que lo denigraron a partir del momento en que se sintieron decepcionadas. Más de uno de los críticos que lo afrentan lo habrían elevado hasta las nubes, si él hubiese hecho que descubrieran un tío rico en América o que ganasen en la bolsa. Esa es la más numerosa de las categorías de los desertores, y fácil es comprender que quienes la constituyen no pueden ser calificados de espíritas. Esa fase también ha tenido su utilidad. Al mostrar lo que no se debía esperar del concurso de los espíritus, ha dado a conocer el objetivo serio del espiritismo, ha depurado la doctrina. Los espíritus saben que las lecciones de la experiencia son las más provechosas. Si desde el comienzo hubiesen dicho, no pidáis esto o aquello, porque nada conseguiréis, nadie más les habría dado crédito. Por eso dejaron que las cosas tomasen el rumbo que tomaron, a fin de que la verdad se mostrara mediante la observación. Las decepciones desanimaron a los explotadores y contribuyeron a que su cantidad disminuyera. Eran parásitos de los que aquellas decepciones han librado al espiritismo, y no de adeptos sinceros. Algunas personas, más perspicaces que otras, entrevieron al hombre en el niño que acababa de nacer,
y eso les inspiró temor, como Herodes sintió temor del niño Jesús. Como no se atreven a atacar de frente al espiritismo, esas personas han infiltrado agentes en sus filas con el encargo de abrazarlo hasta que se ahogue, agentes que ocultan sus verdaderas intenciones para entrometerse en todas partes, para promover hábilmente las disensiones en los grupos y esparcir en ellos, mediante acciones furtivas, el veneno de la calumnia, además de encender la tea de la discordia, inspirando actos comprometedores con la intención de desviar la doctrina, a fin de hacerla ridícula u odiosa y, seguidamente, simular deserciones. Otros son más hábiles aún, predican la unión pero siembran la división, son expertos en generar cuestiones irritantes y mortificadoras, despiertan los celos de la preponderancia entre los diferentes grupos, y quedarían muy satisfechos si los viesen apedrearse y enarbolar una bandera contra otra bandera a propósito de algunas divergencias de opiniones sobre determinadas cuestiones de forma o de fondo, las más de las veces provocadas intencionalmente. Todas las doctrinas han tenido a sus Judas, el espiritismo no podría dejar de tener los suyos, y estos no le han faltado. Esos son espíritas de contrabando, pero también han tenido su utilidad. Han enseñado al verdadero espírita que sea prudente, circunspecto, y a que no se fíe de las apariencias. En principio, se debe desconfiar de los entusiasmos excesivamente febriles, que son casi siempre fuego de paja o simulacros, enardecimientos ocasionales que suplen con la abundancia de palabras la falta de actos. La verdadera convicción es calma, reflexiva, motivada, se revela, del mismo modo que el verdadero valor, a través de los actos, es decir, por la firmeza, la perseverancia y, sobre todo, por la abnegación. El desinterés moral y material es la verdadera piedra de toque de la sinceridad. La sinceridad tiene un sello sui generis, se exterioriza por matices que a menudo son más fáciles de ser comprendidos que definidos, es sentida por efecto de esa transmisión del pensamiento, cuya ley el espiritismo ha venido a revelarnos, sin que la falsedad llegue en ningún momento a simularla por completo, visto que no le es posible modificar la naturaleza de las corrientes fluídicas que proyecta. La sinceridad considera un error dar lugar a la baja y servil adulación que solo puede seducir a las almas orgullosas, adulación por medio de la cual la falsedad se traiciona en relación con las almas elevadas. Jamás el hielo ha podido imitar el calor. Si pasamos a la categoría de los espíritas propiamente dichos, también allí nos encontraremos con ciertas debilidades humanas, de las cuales la doctrina no siempre se sobrepone inmediatamente. Las más difíciles de vencer son el egoísmo y el orgullo, las dos pasiones originales del hombre. Entre los adeptos convencidos no hay deserciones en la verdadera acepción de la palabra, porque aquel que desertara por motivo de interés o por cualquier otro, nunca habría sido sinceramente espírita. No obstante, es posible que haya desalentados. El valor y la perseverancia pueden flaquear ante una decepción, una ambición frustrada, una preeminencia no conseguida, una herida en el amor propio, una prueba difícil. Algunos retroceden ante el sacrificio del bienestar, ante el temor de comprometer los intereses materiales, ante el miedo al ¿qué dirán? Otros se ven afectados por una mistificación, no se alejan, pero se desaniman, quieren vivir para sí y no para los otros, quieren beneficiarse de la creencia, pero con la condición de que no cueste nada. No cabe duda de que los que así proceden puedan ser creyentes, pero de seguro son creyentes egoístas, en los cuales la fe no ha encendido el fuego sagrado de la devoción y el altruismo, a su alma le cuesta desprenderse de la materia. Nominalmente son numerosos, pero no se puede contar con ellos. Todos los demás son espíritas que merecen verdaderamente de ese nombre. Aceptan de por sí todas las consecuencias de la doctrina, y se los reconoce por los esfuerzos que realizan para mejorarse. Sin que desprecien más allá de los límites de lo razonable los intereses materiales, estos constituyen para ellos lo accesorio y no lo principal, apenas consideran a la vida terrenal como una travesía más o menos penosa, están convencidos de que el porvenir depende del empleo útil o inútil que le den a esa vida,
¿Consideran mezquinos los gozos que ella proporciona? Si se los compara con el objetivo espléndido que entreven en el más allá, ¿no se intimidan con los obstáculos que encuentran en el camino? En las vicisitudes y en las decepciones ven pruebas que no los desalientan, porque saben que el reposo habrá de ser el premio al trabajo. Esa es la razón por la que no se observan entre ellos deserciones ni flaquezas. Por eso los espíritus buenos protegen ostensivamente a los que luchan con valor y perseverancia, a aquellos cuya devoción es sincera y sin segundas intenciones, los ayudan a vencer los obstáculos y aligeran las pruebas que no pueden evitarles, al paso que abandonan, no menos ostensivamente, a los que se apartan de ellos y sacrifican la causa de la verdad a sus ambiciones personales. Debemos incluir también entre los desertores del espiritismo a los que se alejan de sus filas porque no les satisface nuestro punto de vista, aquellos que, como consideran que nuestro método es muy lento o muy rápido, pretenden alcanzar más deprisa y en mejores condiciones el objetivo que nos hemos propuesto. No, por cierto, si sus únicos guías son la sinceridad y el deseo de propagar la verdad. Sí, en caso de que sus esfuerzos tiendan únicamente a ponerlos en evidencia y atraer sobre sí la atención pública, para la satisfacción del amor propio y de los intereses personales. ¿Tenéis una manera de ver diferente de la nuestra? ¿No simpatizáis con los principios que adoptamos? Sin embargo, nada prueba que estéis más próximos de la verdad que nosotros. Podemos discrepar de opinión en materia de ciencia. Investigad por vuestro lado así como nosotros investigamos por el nuestro, y el porvenir mostrará cuál de nosotros está en el error o tiene la razón. No pretendemos ser los únicos que reúnen las condiciones fuera de las cuales no pueden hacerse estudios serios y provechosos. No cabe duda de que lo que hemos hecho nosotros pueden hacerlo otros. Que los hombres inteligentes se asocien a nosotros o se congreguen aparte de nosotros, eso poco importa. Tanto mejor si los grupos de estudio se multiplican, pues esa será una señal de indudable progreso, que hemos de celebrar con todas nuestras fuerzas. En cuanto a las rivalidades, a las tentativas que se hagan para suplantarnos, tenemos un medio infalible para no temerlas. Trabajamos para comprender, para enriquecer nuestra inteligencia y nuestro corazón, disputamos con los otros, pero disputamos con caridad y abnegación. Que el amor al prójimo, inscripto en nuestro emblema, sea nuestra divisa, que la investigación de la verdad, venga de donde viniere, sea nuestro único objetivo. Con esos sentimientos enfrentaremos las burlas de nuestros adversarios y las tentativas de nuestros competidores. En caso de equivocarnos, no tendremos el necio amor propio que nos llevaría a obstinarnos en ideas falsas. Con todo, hay principios respecto de los cuales tenemos la certeza de que jamás nos engañaremos: el amor al bien, la abnegación, la renuncia a todo sentimiento de envidia y de celos. Esos son nuestros principios. Consideramos que ellos son los vínculos que habrán de unir a todos los hombres de bien, sea cual fuere la divergencia de sus opiniones. Solamente el egoísmo y la mala fe erigen entre ellos barreras insuperables. Pero, ¿cuál será la consecuencia de semejante estado de cosas? Sin duda, el proceder de los falsos hermanos podrá momentáneamente acarrear algunas perturbaciones parciales. Por esa razón, en la medida de lo posible, debemos invertir todos los esfuerzos para conducirlas al fracaso. No obstante, esas perturbaciones serán necesariamente de corta duración y no ocasionarán perjuicio al porvenir. Ante todo, porque son maniobras de oposición que caerán por la fuerza misma de las circunstancias. Además, digan lo que digan o hagan lo que hagan, nadie sería capaz de privar a la doctrina de su carácter distintivo, de su filosofía racional y lógica, de su moral de que consuela y regenera. En la actualidad las bases del espiritismo están echadas de forma inquebrantable, los libros, escritos sin ambigüedades y puestos al alcance de todas las inteligencias, serán invariablemente la expresión clara y exacta de la enseñanza de los espíritus, y la transmitirán intacta a aquellos que habrán de sucedernos. No debemos perder de vista que estamos en un momento de transición,
y no hay transición que se produzca sin conflictos. Por lo tanto, que nadie se asombre de ver ciertas pasiones que se agitan por efecto de ambiciones malogradas, de intereses heridos, de pretensiones frustradas. Poco a poco todo eso se extingue, la fiebre se calma, los hombres pasan y las ideas nuevas permanecen. Espíritas, si queréis ser invencibles, sed benévolos y caritativos. El bien es una coraza contra la cual siempre se quebrarán las maniobras de la malevolencia. Así pues, no tengamos miedo, el porvenir nos pertenece. Dejemos que nuestros adversarios se debatan oprimidos por la verdad que los ofusca. Contra la evidencia toda oposición es impotente, pues la evidencia triunfa inevitablemente por la fuerza misma de las circunstancias. La divulgación universal del espiritismo es una cuestión de tiempo, y en este siglo el tiempo marcha a pasos de gigante impulsado por el progreso. Allan Kardec. Observación. Como complemento de este artículo, publicamos a continuación una instrucción que Allan Kardec dio sobre el mismo tema, después de su regreso al mundo de los espíritus. Nos ha parecido interesante para nuestros lectores agregar a las páginas elocuentes y vigorosas que se acaban de leer, la actual opinión del organizador por excelencia de nuestra filosofía. Fin de la observación. Cuando me encontraba corporalmente entre vosotros, he manifestado en muchas ocasiones que iba a escribir una historia del espiritismo, lo que no carecería de interés. Hoy mi parecer es el mismo, y los elementos que había reunido para tal fin podrán servir, algún día, para la concreción de mi idea. Me encontraba, en efecto, mejor ubicado que cualquier otro para apreciar el curioso espectáculo que el descubrimiento y la divulgación de una gran verdad había provocado. Hoy tengo el convencimiento de lo que ayer presentía, que un orden maravilloso y una armonía inconcebible rigen la concentración de todos los documentos destinados a dar nacimiento a la nueva obra. La benevolencia, la buena voluntad, la devoción absoluta de algunos, la mala fe, la hipocresía, las malévolas maniobras de otros, todo concurre para garantizar la estabilidad del edificio que se está erigiendo. En las manos de las potencias superiores que administran el progreso, las resistencias inconscientes o simuladas, así como los ataques cuyo fin es sembrar el descrédito y el ridículo, se convierten en instrumentos de elaboración. ¿Qué no han hecho ya? ¿Qué móviles no han puesto en acción para asfixiar al niño en la cuna? El charlatanismo y la superstición han tratado, a veces una a veces la otra, de apoderarse de nuestros principios, a fin de explotarlos para su propio provecho. Todos los rayos de la prensa se han proyectado en contra nuestra, se han burlado de las cosas más respetables, se han atribuido al espíritu del mal las enseñanzas de los espíritus más dignos de la admiración y la veneración universales. No obstante, todos esos esfuerzos conjugados, todos esos intereses heridos, no han conseguido otra cosa que proclamar la impotencia de nuestros adversarios. En medio de esa lucha incesante contra los prejuicios establecidos, contra los errores admitidos, aprendemos a conocer a los hombres. Sabía, al consagrarme a la obra de mi predilección, que me exponía al odio, a la envidia y a los celos de los otros. El camino se encontraba repleto de dificultades que continuamente se renovaban. Como no podían hacer nada contra la doctrina, atacaban al hombre, pero por ese lado me sentía fuerte, porque había renunciado a mi personalidad. ¿Qué me importaban los esfuerzos de la calumnia? Mi conciencia y la magnitud del objetivo me hacían olvidar los abrojos y las espinas del camino. Los testimonios de simpatía y de estima que he recibido de aquellos que han sabido apreciarme, han constituido la más delicada recompensa que jamás ambicioné. Pero, ¿cuántas veces habría sucumbido bajo el peso de mi tarea si el afecto y el reconocimiento de muchos no me hubiesen hecho olvidar la ingratitud y la injusticia de algunos? Porque, si bien los ataques dirigidos en contra mío siempre me han encontrado insensible, debo confesar que me sentía penosamente afectado cada vez que descubría falsos amigos entre aquellos con quienes más contaba. ¿Es justo censurar a aquellos que intentaron explotar el espiritismo o desnaturalizarlo en sus escritos, sin haberlo estudiado previamente,
Pero, cuánto más culpables son aquellos que, después de haber asimilado todos sus principios, no contentos de haberlo abandonado, han volcado contra él todos sus esfuerzos. Sobre todo para los desertores de esa categoría debemos implorar la misericordia divina, porque han apagado voluntariamente la antorcha que los iluminaba y con la cual podían iluminar a los otros. A eso se debe que no tarden en perder la protección de los espíritus buenos y, de conformidad con la triste experiencia que hemos tenido, caída tras caída pronto llegan a las más críticas situaciones. A mi regreso al mundo de los espíritus, he vuelto a ver a algunos de esos desventurados. Ahora se arrepienten, lamentan la pasividad en que permanecieron y la mala voluntad de que han dado prueba, sin que hayan conseguido aún recuperar el tiempo perdido. Retornarán pronto a la tierra, con el firme propósito de contribuir activamente al progreso, y trabarán una lucha contra sus antiguas tendencias hasta que obtengan el triunfo definitivo. Podríamos suponer que los espíritas de hoy, ilustrados por esos ejemplos, evitarán incurrir en los mismos errores. Pero no es así. Por largo tiempo aún habrá falsos hermanos y amigos incompetentes. Con todo, al igual que sus hermanos mayores, no conseguirán hacer que el espiritismo se desvíe de su camino. Aunque ocasionen algunas perturbaciones momentáneas y puramente locales, no por eso la doctrina correrá peligro. Por el contrario, los espíritas descarriados muy pronto reconocerán el error en que han caído, y vendrán a colaborar con mayor ardor en la obra que por un instante abandonaron. Entonces, procediendo en concordancia con los espíritus superiores que orientan las transformaciones de los hombres, avanzarán a paso acelerado hacia los venturosos tiempos prometidos a la humanidad regenerada. Allan Kardec. París, noviembre de 1869.